Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con una cobertura de equipo por dos sangrientos incidentes que estremecen a esta hora el Valle de Las Vegas. Nuestro compañero Jonathan Ceballos está al este de la avenida Sahara, donde un hombre murió tiroteado. Así es, pero comenzamos de inmediato con Junior Pardo, que se nos une en vivo con el asesinato a puñaladas de una mujer. Junior, te escuchamos, adelante. Víctor, Leticia, buenas noches. Precisamente en el contenedor que ustedes pueden ver aquí, en ese lugar, fue encontrado el cuerpo de una mujer ayer a las primeras horas de la mañana. Y pues los residentes dicen que el área es demasiado segura hasta el punto de sugerir que posiblemente este asesinato pudo haber ocurrido en otra área. Vean ustedes. Pues a mí se me hace que a la señora no la lastimaron aquí. Es una área muy segura. A mí se me hace que lo hicieron en otro lado y pues la transportaron para acá. Los residentes de este vecindario de Summerlin despertaron con un macabro hallazgo: el cuerpo de una mujer lleno de sangre tirado en un contenedor de basuras en esta plaza comercial. Este pasado 29 de abril, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, nuestros oficiales respondieron al área de Sahara y Fort Apache. Oficiales del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas llegaron al bloque 9000 de la avenida Sahara Oeste, aproximadamente a las 7:35 de la mañana. A su llegada descubrieron el cuerpo de la mujer. Esto generó sospechas de homicidio y rápidamente los oficiales llamaron a sus compañeros de la sección de homicidios para profundizar en el incidente. Hallazgos preliminares de la investigación revelaron que la víctima habría sufrido múltiples heridas de arma blanca, lo que hace suponer un encuentro violento. Nuestro equipo investigativo indagó entre las personas que frecuentan el área y esto nos dijeron. Pues honestamente yo cerré el domingo, que el día antes de que sucedió, cerré, tiramos la basura y en sí no vimos absolutamente nada raro. Estaba todo bien, estaba pues basura tirada, obvio, pero en sí nada fuera de lo normal. La verdad me siento muy segura aquí en este área, es muy callado, nada malo pasa aquí en esta área, es que sí. A medida que las autoridades intensifican sus esfuerzos para reconstruir las circunstancias que rodean ese descubrimiento escalofriante, han enfatizado que el caso sigue activo y en curso. Honestamente yo creo que esta área es muy segura. Yo me transferí de tiendas igual por la seguridad también. La identidad de la víctima, así como los detalles del crimen, serán revelados por la oficina del médico forense del condado Clark a medida que avance la investigación. Sin embargo, piden a la comunidad entregar cualquier información sobre este caso a los siguientes números telefónicos: 702-828-3521, y queremos recordarles que pueden permanecer anónimos si no quieren dar su información contactando a Crime Stoppers a 702-385-5555. Leticia, Víctor, precisamente nosotros hemos estado durante todo el día en el área indagando y hablando con cada una de las personas del área cercanos a ese lugar, pues precisamente para conocer muchos más detalles. Esta es una investigación que se encuentra en ese momento abierta, está en curso, y en el momento en el que la policía de Las Vegas nos entregue información, nosotros vamos a proporcionársela de inmediato a nuestros televidentes. Desde el área de Summerlin, en vivo, soy Junior Pardo, Noticias Univisión. Sin duda, preocupantes hechos los que estamos viviendo aquí en el Valle de Las Vegas, Junior. De inmediato, muchísimas gracias por tu información, pero continuamos ahora con otro crimen ocurrido también aquí en nuestra área, Leticia. Así es, Víctor, nos lo presenta nuestro compañero Jonathan Ceballos, que nos tiene todos los detalles. Jonathan, buenas noches, te escuchamos. Hola Leticia, Víctor, televidentes, buenas noches. Una nueva víctima mortal fue encontrado en el este de Las Vegas. En esta ocasión fue en un terreno baldío donde los residentes dicen que es una zona muy peligrosa y la policía dice que es completamente zona roja. Veamos. La Policía Metropolitana de Las Vegas respondió a un llamado el pasado 28 de abril, aproximadamente a las 9:14 de la noche, y encontraron a un hombre muerto en un lote vacío. Residentes del área aseguran que este sector es muy peligroso. Yo casi nunca vengo por aquí, pero sí me he dado cuenta de que se ha puesto bien peligroso. Así como esta mujer, varios residentes del área fuera de cámaras nos dijeron que no se sienten seguros en este lugar. Afirman también que es un área con muchos indigentes y centros de rehabilitación de drogas, donde al parecer existe una ley de silencio ante las autoridades, lo que dificulta la rápida investigación de los agentes del orden en casos como estos.
Nuestros oficiales respondieron al área de Sahara y Maryland Parkway, donde encontraron un individuo que estaba muerto. Oficiales que acudieron al lugar creyeron que el individuo fue una víctima de homicidio y por esa razón solicitaron refuerzos a la sección de homicidios de Metro. Durante la investigación, los detectives determinaron que la víctima posiblemente había sufrido de un disparo y en este momento la investigación sigue abierta y le pedimos a nuestra comunidad que si estaban en la área de Sahara y Maryland Parkway esa noche y si miraron algo sospechoso o tienen alguna información, que por favor contacten a nuestros detectives. En las próximas horas se dará a conocer la identificación de la víctima, así como la causa y la forma de la muerte. Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede comunicarse de manera anónima a la línea de Alto al Crimen al número 702-385-5555. Al parecer, esta zona específica de la ciudad es bastante peligrosa. Conversando con los residentes del área, me decían que instan a las autoridades, a la Policía Metropolitana de Las Vegas, para que hagan más presencia en este sector y así bajar los altos índices de criminalidad. En vivo desde la Policía Metropolitana de Las Vegas, yo soy Jonathan Ceballos, Univisión Nevada. Muchísimas gracias, Jonathan. Sin duda han sido horas complicadas para nuestra ciudad en cuanto a estas extremas medidas que están sucediendo. Así es, lamentables hechos. Gracias, Junior. Gracias, Jonathan, por esos reportes en vivo esta noche.